Cuando el jefe de seguridad de mi propio edificio corporativo bajó la voz y con la mirada llena de pena me susurró don Roberto, su esposa, no subió sola al despacho esta mañana. Sentí como si el suelo de mármol bajo mis pies se convirtiera en arenas movedizas. En ese instante preciso, mientras él giraba el monitor hacia mí para mostrarme la grabación de seguridad, supe que mi vida tal como la conocía había terminado. Ahí estaba ella, Claudia, mi compañera de vida, entrando al ascensor privado de la gerencia, pero no estaba revisando documentos ni hablando por teléfono, estaba siendo abrazada por la cintura por un hombre que yo consideraba casi un hermano. Supe entonces que los últimos 35 años de matrimonio y lealtad inquebrantable habían sido una farsa, una mentira meticulosamente construida para mantenerme ciego mientras ellos se burlaban de mí a mis espaldas. Antes de sumergirnos en esta historia de traición, dolor y renacimiento, te pido por favor que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones porque cada día traemos relatos que te harán reflexionar sobre la naturaleza humana. No olvides dejar tu me gusta en el video, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y por favor escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando, me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Roberto Almazán, tengo 68 años y soy arquitecto fundador de una de las firmas más prestigiosas de la capital. Durante más de 3 décadas viví convencido de que tenía la existencia perfecta, el sueño que todo hombre aspira a construir. Tenía éxito profesional, respeto en mi industria, una solvencia económica envidiable y lo más importante, tenía a Claudia. Claudia no era solo mi esposa, era mi socia, mi confidente, la madre de mi único hijo, Julián, la mujer con la que había edificado cada pilar de mi vida. Prometimos amarnos y respetarnos hasta que la muerte nos separara, pero qué ironía tan cruel resulta recordar esos votos sagrados cuando descubres que la otra persona los rompió hace mucho tiempo. Todo comenzó a transformarse de manera casi imperceptible hace unos 18 meses, aunque debo admitir que en aquel entonces mi cerebro se negaba a procesar las señales. El amor a veces actúa como una venda muy gruesa sobre los ojos y yo estaba profundamente enamorado o quizás profundamente acostumbrado a la comodidad de mi rutina. Claudia comenzó a llegar más tarde de la oficina con excusas que a principio parecían totalmente plausibles. Tenemos problemas con los proveedores de proyecto en la zona norte, decía con un suspiro dramático mientras dejaba su bolso de diseñador en la entrada y se masajeaba las sienes. Reuniones interminables con los clientes internacionales que no entienden los cambios de horario, agregaba, mientras se servía una copa de vino sin siquiera mirarme a los ojos. Yo asentía comprensivo porque conozco este negocio mejor que nadie, sé lo demandante que es la arquitectura y la gestión de proyectos grandes, así que confiaba en ella ciegamente. Luego vinieron los cambios en su apariencia física, cambios sutiles, pero constantes que transformaron a la mujer conservadora que yo conocía en alguien más. Claudia siempre fue una mujer elegante con un estilo clásico y sobrio, pero de repente su armario se llenó de vestidos más ajustados, escotes que nunca antes había usado y colores vibrantes. Empezó a usar perfumes importados con notas florales muy intensas, fragancias que yo jamás le había regalado y que aparecían misteriosamente en su tocador. Se inscribió en un gimnasio exclusivo con entrenador personal, algo inaudito para ella que siempre había detestado el ejercicio físico. Necesito cuidar mi salud, Roberto, nuestra edad, el cuerpo cambia, y quiero sentirme bien, me explicaba mientras se miraba críticamente en el espejo de cuerpo entero del dormitorio. Yo sonreía con orgullo pensando ingenuamente que mi esposa estaba atravesando una etapa de empoderamiento y redescubrimiento personal típica de la madurez. Qué tonto fui al pensar que esos cambios eran para mí o para ella misma cuando en realidad eran para impresionar a otro. Los fines de semana que solían ser nuestros momentos sagrados de descanso y convivencia se volvieron extraños y distantes. Claudia, que siempre había disfrutado de nuestras mañanas de domingo leyendo revistas de decoración y desayunando tarde, ahora tenía urgencias laborales absurdas. El proyecto del centro comercial no puede esperar hasta el lunes. Hay una crisis con los permisos municipales, decía mientras arreglaba apresuradamente rociándose ese perfume nuevo.
Yo me quedaba solo en la inmensa casa que habíamos diseñado juntos preparando un almuerzo que ella rara vez llegaba a tiempo para compartir. Ese sábado fatídico de noviembre de hace apenas 3 meses todo se precipitó de una manera que jamás pude haber anticipado. Claudia salió de nuestra habitación vestida con un traje sastre color marfil impecable, maquillada como para una gala y con el cabello perfectamente peinado. Tengo una presentación crucial con los inversores del grupo hotelero, anunció mientras buscaba las llaves de su camioneta con un nerviosismo inusual. No me llames, por favor, Roberto. Voy a tener el móvil apagado para no tener interrupciones durante la exposición. Algo en su tono de voz, en la manera esquiva en que evitó mi mirada cuando intenté darle un beso de despedida, encendió una alarma silenciosa pero ensordecedora en mi pecho. Fue una intuición visceral, una sensación de náusea que llevaba meses intentando suprimir y que finalmente se volvió imposible de ignorar. La vi alejarse en su vehículo y una pregunta intrusa y venenosa apareció en mi mente: ¿a quién le importa tanto impresionar un sábado por la mañana si se supone que es una reunión técnica aburrida? Pasaron 2 horas en las que intenté concentrarme en un libro, pero las letras bailaban ante mis ojos sin sentido alguno. A las 11 de la mañana tomé una decisión impulsiva. Recordé que tenía unos planos antiguos en mi oficina personal de corporativo, planos que supuestamente necesitaba revisar. Era la excusa perfecta, una coartada que me fabriqué a mí mismo para justificar mi necesidad de ir a comprobar dónde estaba realmente mi esposa. Conduje los 30 minutos hasta el edificio corporativo que yo mismo diseñé hace 25 años, el lugar donde Claudia ahora dirigía el departamento de finanzas y relaciones públicas. El estacionamiento subterráneo estaba prácticamente desierto, como era lógico un sábado por la mañana. Solo había unos pocos coches de mantenimiento y reconocí de inmediato la camioneta de Claudia estacionada en su lugar reservado habitual. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue ver el vehículo estacionado justo al lado de un deportivo rojo italiano que conocía demasiado bien. Pertenecía a Ricardo Varela, mi socio minoritario, mi amigo de la universidad, el hombre a que yo había apadrinado cuando no tenía nada. Mi pulso comenzó a acelerarse de una manera peligrosa mientras caminaba hacia los ascensores, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo. Tomás, el jefe de seguridad que había trabajado con nosotros desde el inicio de la empresa, estaba en su puesto en el vestíbulo principal. Cuando me vio entrar, su expresión cambió radicalmente. La sonrisa profesional se congeló en su rostro, reemplazada por una incomodidad profunda y palpable. Don Roberto, dijo con voz tensa, poniéndose de pie de un salto, no esperábamos verlo por aquí hoy sábado. Olvidé unos documentos importantes en mi despacho, respondí intentando sonar natural, aunque mi voz temblaba ligeramente. ¿Está Claudia en su oficina? Pensé en subir a saludarla y ver cómo va la reunión con los inversores, agregué, probando su reacción. Tomás se quedó callado durante unos segundos que parecieron horas. Sus ojos oscuros se movían nerviosamente entre mi rostro y las pantallas de monitoreo a sus espaldas. Finalmente dio un paso hacia mí, saliendo de detrás del mostrador, y bajó la voz a un susurro conspiratorio. Don Roberto comenzó, y vi cómo luchaba internamente con su lealtad hacia la empresa y su lealtad moral hacia mí. Perdone que se lo diga así, pero hoy ella no subió sola y no hay ninguna reunión de inversores programada en la agenda del edificio. El mundo se detuvo en ese preciso instante. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de un significado devastador que mi mente se resistía a aceptar. ¿Qué estás tratando de decirme, Tomás?, pregunté, sintiendo un frío glacial recorrer mi espalda. Él tragó saliva, claramente angustiado. Llevo 20 años trabajando para usted, don Roberto. Usted pagó la universidad de mi hija cuando yo no podía. No puedo quedarme callado viéndolo subir ahí arriba sin que sepa lo que está pasando. Tomás señaló las pantallas de seguridad y con manos temblorosas retrocedió la grabación digital hasta las 9:30 de la mañana. Ahí estaba la camioneta de Claudia entrando al estacionamiento y justo detrás, pegado a su parachoques, el deportivo de Ricardo. Siga mirando, susurró Tomás con pena en la voz. En la pantalla de alta definición vi a Claudia bajar de su vehículo y a Ricardo acercarse a ella con una familiaridad que me revolvió el estómago.
No hubo saludo formal ni apretón de manos profesional. Ricardo la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí, y ella se dejó llevar con una naturalidad que sólo da la costumbre. Se rieron de algo que le susurró al oído y caminaron abrazados hacia el ascensor privado. Justo antes de que las puertas de acero se cerraran, vi cómo Ricardo inclinaba su cabeza y mi esposa levantaba el rostro para recibir un beso apasionado en los labios. No puedo describir con palabras precisas el dolor que sentí en ese momento. Fue una mezcla de shock, rabia e incredulidad y una tristeza infinita. Era la sensación física de que me arrancaban el corazón del pecho sin anestesia. Tomás retrocedió la grabación aún más. Mire esto, don Roberto, esto no es de hoy. Me mostró grabaciones de hace un mes, de hace 3 meses, siempre el mismo patrón los sábados por la mañana o los días de semana muy tarde en la noche. Subían juntos al piso ejecutivo, a la sala de juntas privada esa que tiene un sofá de cuero italiano y un bar completo. Hay más, dijo Tomás con la voz quebrada. No sabía cómo decírselo. Pensé que tal vez usted tenía un acuerdo abierto o algo así, pero al ver su cara hoy sé que no sabía nada. Puse una mano en su hombro para detenerlo. Gracias, Tomás. Has hecho lo correcto, aunque esto me esté matando. Borra el registro de mi visita de hoy, le ordené con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Nadie puede saber que estuve aquí y que vi esto. Necesito que actúes con total normalidad cuando los veas salir, entendido. Sí, señor, lo que usted diga, pero ¿qué va a hacer?, preguntó preocupado. Todavía no lo sé, mentí, porque en el fondo de mi mente un plan oscuro y metódico ya empezaba a gestarse. Salí del edificio sin subir a confrontarlo, sin gritar, sin hacer un escándalo. Sabía que si subía en ese estado podría cometer una locura. Durante el trayecto de regreso a casa conduje en piloto automático, mientras las lágrimas de rabia nublaban mi visión. 35 años de mi vida entregados a esa mujer, años construyendo un imperio para nosotros, para nuestro hijo, todo tirado a la basura por una aventura con mi socio. Cuando llegué a casa me encerré en mi estudio. Necesitaba estar, solo necesitaba pensar con la cabeza fría como el estratega que soy en los negocios. Claudia llegó 3 horas después con su sonrisa falsa y una historia elaborada sobre lo difíciles que habían sido los inversores. Fue agotador, amor, dijo mientras se quitaba los zapatos en la sala. Son unos tipos duros, pero creo que los convencí. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada, una mentira pulida y ensayada. Suena frustrante, dije manteniendo mi tono neutral sin levantar la vista de los planos que fingía estudiar. Voy a ducharme, vuelo a sala de reuniones cerrada, dijo ella subiendo las escaleras. Sabía perfectamente que se iba a duchar para quitarse el olor de Ricardo de la piel, para borrar las evidencias físicas de su traición antes de dormir conmigo. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, me levanté en silencio y bajé al estudio. Necesitaba pruebas más allá de los videos, necesitaba entender la magnitud del engaño. Accedí a nuestra banca en línea y a las cuentas de la empresa. Tenía mis propias claves de superusuario que ellos probablemente olvidaron que existían. Lo que descubrí esa madrugada fue mucho peor que la infidelidad física. Encontré transferencias sistemáticas de fondos de la empresa hacia una cuenta externa que no reconocía. Montos de $10,000, $15,000, $20,000 mensuales saliendo bajo conceptos vagos como consultoría estratégica externa. Rastreé el destino del dinero con la ayuda de mis conocimientos contables y descubrí que iban a una sociedad fantasma registrada en un paraíso fiscal. Los titulares de esa sociedad eran Claudia Jiménez y Ricardo Varela. No solo me estaban engañando en la cama, me estaban robando, me estaban desfalco poco a poco. Encontré correos electrónicos archivados en una carpeta oculta de la computadora compartida que Claudia había olvidado borrar del servidor. Eran conversaciones entre ellos donde se burlaban de mí. El viejo ya no se entera de nada, escribía Ricardo, es patético como confía en ti. Paciencia, mi amor, respondía Claudia, en unos meses más tendremos suficiente para irnos y dejarlo con las deudas de la empresa. Al leer eso sentí que la sangre me hervía. El viejo, así me llamaban, el hombre que les dio todo. Ricardo, a quien saqué de la mediocridad y le di acciones de mi empresa, y Claudia, a quien traté como una reina.
Decidí que no iba a confrontarlos, todavía la información es poder, y yo necesitaba acumular tanta información como fuera posible para destruirlos legalmente. Al día siguiente contacté a Federico, mi abogado de toda la vida, y le conté todo. Federico, un hombre de leyes implacables, se quedó mudo al ver las pruebas preliminares que había recopilado. Roberto, esto es grave, me dijo, no solo es divorcio, es fraude corporativo, administración desleal y robo. Necesitamos auditoría forense y necesitamos un detective privado para documentar la infidelidad de manera legal para el juicio civil. Contratamos a Héctor, un investigador privado que es una sombra, nadie lo ve pero él lo ve todo. Durante las siguientes 2 semanas Héctor documentó cada movimiento de la pareja. Fotos en restaurantes besándose, fotos entrando al departamento de Ricardo, videos de sus encuentros. Mientras tanto yo seguía interpretando el papel del esposo tonto y confiado. Les preparaba café por las mañanas, le preguntaba a Claudia por su trabajo, incluso invité a Ricardo a cenar a casa una noche para ver hasta dónde llegaba su cinismo. Fue la cena más difícil de mi vida verlos sentados en mi mesa, comiendo mi comida, bebiendo mi vino y lanzándose miradas cómplices mientras se reían de mis chistes. Brindemos por el futuro de la empresa, dijo Ricardo levantando su copa con una sonrisa de tiburón. Por el futuro, respondí yo mirándolo fijamente a los ojos, sabiendo que su futuro sería tras las rejas. Pero la puñalada final vino de quien menos lo esperaba, de mi hijo Julián. Julián vivía en el extranjero, en Londres, supuestamente trabajando en una filial, pero yo le enviaba una mesada generosa. Decidí llamarlo para tantear el terreno para ver si sabía algo o si notaba algo raro en su madre. Mamá me ha dicho que estás un poco paranoico últimamente, me dijo Julián por videollamada con tono de reproche. Dice que estás obsesionado con el control y que la estás asfixiando, deberías relajarte y dejarla trabajar. Me quedé helado. Claudia ya estaba manipulando a nuestro hijo, preparándolo para el momento en que todo estallara, pintándome como villano, el viejo loco y controlador. Julián, hijo, tú sabes que yo confío en tu madre, intenté explicar. Sí, pero ella se siente sola, papá, siempre has estado muy metido en tu trabajo, tal vez ella necesita espacio. Espacio para estar con su amante, pensé, pero no dije nada. Me di cuenta de que Julián era territorio hostil, había sido cooptado por la narrativa de Claudia. Finalmente llegó el día de la ejecución de mi plan. Convoqué a una junta extraordinaria de accionistas un martes por la mañana. Les dije que era para discutir una expansión internacional y que la presencia de todos los socios era obligatoria. Claudia y Ricardo llegaron juntos como siempre, con esa arrogancia de quienes se creen intocables. Se sentaron uno al lado del otro frente a mí en la gran mesa de caoba de la sala de juntas. Había convocado también a los otros 3 socios minoritarios y a nuestro equipo legal, incluyendo a Federico y a un notario público. Buenos días a todos. Comencé de pie frente a la pantalla de proyección. Gracias por venir con tan poca antelación. ¿De qué se trata todo esto, Roberto?, preguntó Claudia con impaciencia. Tengo una agenda muy apretada hoy. Se trata del futuro de esta compañía y de una limpieza necesaria, respondí con calma. Apagué las luces y encendí el proyector. La primera imagen que apareció en la pantalla gigante no fue un gráfico de ventas ni un plano arquitectónico. Fue una fotografía en alta resolución de Claudia y Ricardo besándose apasionadamente en la entrada del edificio de apartamentos de él. Se escuchó un grito ahogado en la sala. Los socios minoritarios se miraron entre sí con los ojos desorbitados. ¿Qué demonios es esto?, gritó Ricardo poniéndose de pie de un salto. Esto es un montaje, una falta de respeto. Siéntate, Ricardo, ordenó Federico con voz de autoridad, o llamaremos a la seguridad para que te sientan. Continuó pasando las diapositivas, fotos de sus viajes secretos, facturas de hoteles de lujo pagadas con la tarjeta corporativa. Y luego vinieron los estados de cuenta, las transferencias a la empresa fantasma en las Islas Caimán, los desvíos de fondos. Damas y caballeros, esto no es solo un asunto de faldas, dije mirando a los socios, esto es un robo sistemático a nuestra empresa. Claudia y Ricardo han desviado más de $300,000 en los últimos 2 años falsificando facturas y abusando de su confianza.
Claudia estaba pálida, temblando en su silla, las lágrimas corrían por su maquillaje perfecto, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo. Roberto, por favor, podemos hablar de esto en privado, suplicó con voz chillona, no tienes que hacer esto delante de todos. Tuviste 2 años para hablar conmigo, Claudia, dije con frialdad, 2 años en los que elegiste mentirme, robarme y burlarte de mí en mi propia cara. Puse la grabación de audio que había recuperado de su computadora, esa donde me llamaban viejo patético. La sala quedó en un silencio sepulcral, solo roto por sus propias voces grabadas insultándome. Al terminar la grabación miré a mis socios señores. He presentado esta mañana una demanda penal por fraude, administración fraudulenta y robo contra Claudia Jiménez y Ricardo Varela. También he iniciado los trámites de divorcio contencioso. Como accionista mayoritario y con la evidencia presentada solicito la destitución inmediata de ambos de sus cargos directivos y el bloqueo de sus acciones hasta que se resuelva el juicio. Los socios minoritarios no dudaron, levantaron la mano unánimemente para apoyar la moción. Están despedidos, dije mirando los dos traidores. Saquen sus cosas ahora mismo, seguridad los escoltará a la salida. Ricardo intentó abalanzarse sobre mí, pero los guardias de seguridad entraron en ese momento y lo sujetaron. «Vas a pagar por esto», Roberto gritaba mientras lo arrastraban fuera. «Te vas a quedar solo, nadie te quiere». Claudia se quedó sentada un momento más mirándome con una mezcla de odio y desesperación. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó como si ella fuera la víctima. «Tú te hiciste esto a ti misma, Claudia, yo solo encendí la luz», respondí. Ella salió de la sala escoltada por un guardia con la cabeza baja, derrotada. Esa noche mi hijo Julián me llamó, estaba furioso. «¿Cómo pudiste humillar a mamá?», así me gritó por el teléfono. «Eres un monstruo, la dejaste sin trabajo, la expusiste ante todos. Julián, tu madre cometió delitos graves, le robó a la empresa que paga tu vida en Londres», le expliqué intentando mantener la calma. «No me importa el dinero, papá, es tu esposa, deberías haber tenido compasión, es una mujer mayor, ¿qué va a hacer ahora?». Me di cuenta con dolor de que mi hijo no tenía remedio, estaba tan ciego como yo le estuve, o quizás simplemente era tan interesado como su madre. «Julián, te voy a decir esto una sola vez, tu madre y su amante planearon dejarme en la ruina y tú los estás defendiendo. A partir de este momento te corto la mesada, eres un hombre adulto, búscate la vida y decide de qué lado de la moral quieres estar». Colgué el teléfono y por primera vez en meses sentí una paz profunda. Han pasado 8 meses desde aquel día y mi vida ha cambiado radicalmente. El divorcio fue brutal, Claudia peleó por cada centavo, pero con las pruebas de infidelidad y fraude el juez falló a mi favor. Tuvo que vender sus joyas, su coche y su parte de la casa para pagarme lo que había robado la empresa. Actualmente vive en un apartamento pequeño en las afueras y sé que trabaja como vendedora en una tienda departamental porque nadie en el mundo corporativo la quiere contratar. Ricardo está enfrentando un proceso penal que probablemente lo lleve a la cárcel por un par de años. Su reputación está destruida. En cuanto a mí, vendí la casa grande, esa mansión llena de recuerdos falsos. Me mudé a un ático en el centro de la ciudad con vistas al parque, un lugar luminoso, moderno y solo mío. La soledad al principio me asustaba, pero he aprendido a verla como libertad. Ya no tengo que preocuparme por si la persona que duerme a mi lado me está mintiendo. Ya no tengo que soportar cenas hipócritas ni sonrisas falsas. He retomado pasiones que había olvidado, volví a pintar acuarelas, viajo solo cuando me apetece y disfruto de mi propio silencio. Con mi hijo la relación está rota, él eligió seguir del lado de su madre, y aunque me duele entiendo que cada uno debe cargar con sus decisiones. He reescrito mi testamento dejando gran parte de mi fortuna a fundaciones benéficas de arquitectura y educación. Si Julián quiere dinero, tendrá que trabajar por él como lo hice yo. A veces me siento en mi terraza con una copa de vino, mirando el atardecer, y me pregunto si valió la pena destapar la verdad de esa manera tan explosiva. Siempre llego a la misma conclusión: si valió la pena. Vivir en una mentira, por muy cómoda y dorada que sea, es la peor forma de esclavitud. La verdad, aunque duela y queme como el ácido, es lo único que nos hace verdaderamente libres. Hoy soy un hombre de 68 años que está empezando de nuevo.
No busco una nueva pareja, no por ahora. Estoy disfrutando de conocerme a mí mismo, de ser Roberto el arquitecto, el hombre honesto, y no el viejo tonto que ellos creían que era. Aprendí que la lealtad es un regalo muy caro y no se puede esperar de gente barata. Aprendí que nunca terminas de conocer a las personas con las que vives y que a veces el enemigo duerme en tu propia cama. Pero sobre todo aprendí que tengo una fuerza interior que desconocía, una capacidad de resiliencia que me permitió levantarme de las cenizas y reconstruir mi vida ladrillo a ladrillo. Ahora te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Hubieras perdonado a Claudia por los años compartidos? ¿Hubieras actuado con la misma firmeza que yo? ¿Crees que fui demasiado duro con mi hijo al cortarle la ayuda financiera? Me interesa mucho saber tu opinión. Déjala en los comentarios porque cada historia es un espejo donde nos miramos. Si esta historia te ha llegado, si has sentido mi dolor y mi liberación, por favor regálame un me gusta y comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias que te aseguro son igual de impactantes. Soy Roberto Almazán, y esta fue mi verdad. Gracias por escucharme y hasta la próxima. La vida es demasiado corta para vivirla rodeado de mentiras. Busca tu verdad, pelea por ella, y nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Buenas noches y buena suerte a todos desde mi nuevo hogar donde por fin se respira paz. La tranquilidad que siento ahora no tiene precio y aunque el camino fue un infierno, caminaría por el fuego otra vez para llegar a este momento de claridad absoluta. No dejen que nadie apague su luz, ni siquiera aquellos que dicen amarlos. Cuídense mucho y mantengan los ojos bien abiertos. Adiós.